año uno quiere por lo menos distraerse. Ya, establezcámoslo así. El tema es que la economía la está poniendo bien difícil y queremos hacer ese análisis finalmente, a ver si nos puede comentar un poco, ayudarnos en este análisis, Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPBM Consultores. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Rodrigo. A ver, vamos de lleno. El feriante ahí lo decía, tuvo que bajar el precio, pero ya compró más caro. Es un fenómeno que se está viendo con la demanda, con estos ajustes finalmente. ¿Por dónde va el tema de la papa específicamente que al parecer, para quienes lo están comprando los feriantes finales, está subiendo cada vez más? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que aquí hay varios efectos, ¿no? Primero hay un efecto de efectivamente la oferta, la cantidad de superficie que se plantó este año es menor a la de años anteriores, por tanto, evidentemente tenemos una menor producción. Ese es un efecto que evidentemente va a incidir. Ahora, ese efecto no es tan importante como para observar el alza que estamos observando. Pero hay que considerar un segundo efecto que tiene que ver con el alza importante en los insumos. Recordemos que los pesticidas y la mayoría de los insumos que se utilizan en la agricultura son importados. Y ellos aumentaron de precio y además el dólar también aumentó de precio. Ahora, vuelvo a insistir, estos dos efectos que son importantes no creemos que tengan un impacto tan relevante como para el aumento importante que ha tenido durante los últimos 2 meses, ¿no? De hecho, prácticamente se ha más que duplicado el precio. Por tanto, efectivamente, si uno hace un análisis de cómo está estructurada la industria, de las distintas etapas de la industria de la papa específicamente, observamos que en la línea de los productores, hay muchos pequeños productores. Al final, cuando los consumidores, ¿verdad? Hay muchos consumidores y en la mitad de esta cadena observamos que podría haber alguna anomalía, que es un poco a lo que se está refiriendo el ministro, ¿verdad? Y creo que lo que está buscando finalmente es plantear esta inquietud y ya tendremos que ver qué es lo que hace la Fiscalía Nacional Económica al respecto. Y ahí, Rodrigo, hablamos durante la jornada de ayer con el senador Karim Bianchi y él decía, ojo con esta acusación finalmente de colusión, porque si bien es difícil de comprobar, el ministro, por ejemplo, de Agricultura, y una parte que usted también nombraba es, no está el problema en quienes producen, al parecer, estaría justo en medio de esta cadena, lo cual no tendría tampoco sentido importar papa, por ejemplo, lo que está sucediendo con el fenómeno de la papa argentina, porque si está en medio, ese fenómeno también podría afectar a esta papa argentina. ¿Podría suceder esto, obviamente? Definitivamente. De Ya. hecho, la papa argentina, observábamos los precios ayer y el kilo de papa está cercano a 1.500 pesos. Por tanto, la verdad es que no observamos una baja importante en el precio de la papa, en este caso la Argentina. Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer, a mí me parece que es importante estudiar y analizar este caso, en este caso que la Fiscalía Nacional Económica lo analice no solamente para las papas, sino que también para otros tipos de productos, porque en este caso, insisto, hay intermediarios que tienen un poder importante sobre los productores y además tienen un poder importante respecto a los consumidores finales. Por tanto, ahí creo que podría haber un comportamiento, no sé si colusivo específicamente, pero al menos creo que podría haber un comportamiento que no favorezca la competencia. Por tanto, me parece relevante poder analizarlo y poder investigarlo. Estábamos hablando con algunos editores que tienen harto conocimiento, que decirlo, en campo, y algunos decían, ojo, también un factor es, por ejemplo, las inundaciones, se mojó la papa de guarda, que es la papa que sirve para finalmente ser plantada para la próxima temporada y es la que da origen a los productos del próximo año inclusive. Y eso podría aumentar los precios finalmente. Pero también uno dice, a ver, estamos pagando la papa del próximo año que no vamos a tener, para entender un poco esa lógica, a ver si se justifica en eso un poco esta alza. La verdad que solo se lo justificaría de la perspectiva especulatoria, ¿no? Ya. Solo habría especulación, porque en estricto rigor la cantidad, la oferta de papas de este año ya estaba predeterminada antes de las lluvias. Por lo tanto, si bien es cierto que veníamos observando un alza en el precio de las papas, no esperábamos que fuese tan importante como el 40% de las últimas 2 semanas. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un efecto especulativo de por medio y insisto, no creo que haya una colusión, no me imagino que haya un acuerdo, pero sí efectivamente creo que hay prácticas que no están favoreciendo la competencia o de frente con prácticas anticompetitivas
de actores en un mercado que tienen bastante poder, insisto, y que no son los productores, que tampoco son los consumidores, sino que hay intermediarios en medio que creo que podrían estar desarrollando este tipo de prácticas. Ahora, con esto de tal vez inyección de papa extranjera, la gente que está comprando menos, o sea, tal vez una menor demanda, podría bajar un poquito el precio. Obviamente el efecto no va a ser tanto. Pero de ahí inmediatamente salen bueno, tenemos esta alternativa. Usted no se dedique a la ensalada de papa, dedíquese, por ejemplo, a la ensalada chilena. Se va a ver un fenómeno de aumento en los precios, más de lo que debería ser en esta época del año, que suben obviamente en el tomate, en la cebolla, en otras verduras, entendiendo que la papa va a tener una menor demanda y la gente se vaya volcando hacia otros productos. Yo creo que algún efecto va a tener, pero va a ser un efecto marginal. De hecho, estuve revisando los precios y la tendencia de los precios, por ejemplo, de la papa durante los últimos 2 años, y la verdad es que mostraba una tendencia al alza en estos meses, en los meses de agosto y septiembre, pues la verdad es que no eran cifras tan importantes. Por tanto, asumo que este aumento en el precio de las papas se va a transferir hacia los tomates y otro tipo de verduras, ¿verdad? Por tanto, no debiese ser un alza tan relevante. Ahora, entiéndase también, yo creo que me va a pasar aquí un tema tal vez un poco legal, pero usted nos podría ayudar. Colusión finalmente, usted decía, es bien difícil. El senador Villaque también decía, es bien difícil porque son muchos participantes. ¿Tiene que ser derechamente la coordinación previa para que se entienda esa colusión? Si nos podría ayudar en eso. O el simple hecho de ver para el lado, ver que el otro lo está subiendo, yo también lo subo. En alguna parte de esta cadena, ¿también se podría calificar como colusión? Yo hago clases precisamente de este tema y una de las cosas que le digo a mis estudiantes es que hay que hacer una distinción entre la definición económica y la definición legal. Ya. Nosotros en la definición económica establecimos que hay dos tipos de colusión, la colusión tácita y la explícita. La explícita es donde las personas se ponen de acuerdo, se sientan en una mesa, se ponen de acuerdo y determinan las cantidades y los precios que van a vender cada uno. Pero efectivamente hay otra colusión tácita donde, tal como mencionas tú, si uno sube el precio, yo no voy a competir con él. Hasta cierta manera no nos hacemos daño finalmente. Entonces a eso llamaríamos una colusión tácita. El problema en esto es que hay una cuestión legal de por medio donde se tienen que establecer comprobaciones de un comportamiento colusivo. Y ahí es donde se hace mucho más complejo. No basta solamente con ciertas tendencias en los precios, con ciertos comportamientos, sino que debe haber una serie de acciones que permitan probar este acto colusivo. Entonces, mucho más complejo en realidad. Muchas veces nosotros desde la economía podemos determinar que hay acciones que parecen colusivas, pero en términos legales es muy difícil poder demostrarlo. Perfecto. Nos quedan 30 segundos, Rodrigo. ¿Se ve difícil analizar si el precio de la papa va a subir o bajar, entendiendo que todavía no se sabe en qué parte de la cadena está este aumento, al parecer anormal? Definitivamente, yo la verdad es que dudo que siga subiendo, yo creo que a lo menos ahora se va a mantener, si es que no va a tender a bajar por el comportamiento que hablábamos de los consumidores que están tendiendo a disminuir el consumo de papa y además por la presión que están generando efectivamente la autoridad al respecto. Perfecto, ya, para que sigamos también atentos a esa situación y ver también cómo se hace la diferencia ahí con el menú del 18, a ver si podemos arreglárnoslas o no. Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPBM Consultores, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Pablo. Buenas noches. Que esté muy Muy bien, buenas noches. Nosotros vamos a hacer un alto en las